Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Dios Todopoderoso reine en sus hogares hoy y siempre. Les habla el pastor Eric Beckford Mitchell. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes por medio de esta oportunidad que Dios me está dando para acceder a sus hogares, para que puedan escuchar a la distancia y compartir un tiempo conmigo, así como días atrás yo estuve compartiendo un tiempo con mis feligreses, estuvimos hablando un poco del tema que quiero seguir abordando, del cual ya se había dado una primera introducción, usted puede accesarla, pero hoy quiero continuar con el tema de avivamiento para tiempo postrero. Soy de la opinión que Dios, en su infinita gracia y misericordia, traerá un avivamiento postrero sobre la tierra. Estamos en las vísperas, no sé cuándo será, por supuesto que Dios conoce los tiempos, pero una cosa sí sé, que a nivel de las Escrituras se puede entender que vendrá un avivamiento, un despertar de la iglesia, donde Dios levantará a su pueblo, empezando una iglesia, la cual Él mismo purificará y obviamente se la presentará a sí mismo, como dice la misma palabra. Y obviamente, reitero, Él es el Señor que se encargará de eso. Y creyendo bajo ese concepto de que habrá un avivamiento postrero, he preparado unos textos que quiero compartir con el pueblo de Dios a la distancia. Y si usted me presta su tiempo y su atención, podré exponerle las ideas que hay en mi corazón, que creo que son puestas de parte de nuestro Señor. Primeramente oramos, nos ponemos en las manos del Rey rápidamente. Gracias, Señor, le damos en este tiempo por estar con nosotros y te pedimos, Señor, glorifiques tu santo nombre, edifiques el corazón de tus hijos y por medio de esta palabra sean sobreedificados en la verdad. Te doy gracias en el nombre de Jesús por cada uno de ellos y te pido, Señor, haz conforme a tu santa voluntad, hoy y siempre. Amén y amén. Como les decía, les reitero, estábamos sobre la temática del avivamiento. Observando, por decirlo de esta manera, las circunstancias de la vida, los tiempos proféticos que llaman algunos, el acontecer del devenir mundial, y obviamente lo que la Sagrada Escritura nos dice, uno puede llegar a ciertas conclusiones en esta línea del avivamiento. No quiero reiterar, porque ya había dado conceptos anteriores sobre lo que es esto, lo que es el despertar primeramente de Dios, de su pueblo, para que luego su pueblo despierte a otros y sean alcanzados todos los que están ordenados para salvación. En resumen, eso es avivar, dar vida a algo que estaba por morir o muerto. Y en este concepto les decía a los feligreses que lo primero que Dios trabajaba siempre, bueno, que hay varios puntos, no quiero recalcar porque ya hemos hablado de eso. Uno de ellos es obviamente el arrepentimiento, donde Dios trataba el corazón del ser humano, provocaba un quebrantamiento, un reconocimiento, y obviamente su trabajo primero era en la iglesia y de ahí partía en la transformación de su pueblo, para que su pueblo, encendido por decirlo de esa manera, alcanzase a los perdidos. Pero ¿qué ha notado su servidor? Que desde hace bastante tiempo uno puede decir que la mano de Dios no se está moviendo como solía moverse en otros tiempos, y eso es regular, ya está normal. Son olas o oleajes de gracia extraordinaria que Dios hace, a los cuales se le llaman tiempos de refrigerio, tiempos de avivamiento. Vendrá uno, pasará otro, y así ha sido durante los últimos años. Luego les voy a exponer históricamente unos conceptos al respecto para que puedan poner en su corazón. Pero sin más, para entrar en materia, la Biblia nos dice, y entramos en 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 y 2, para que tengamos un concepto de lo que quiero poner en su corazón. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Como hemos escuchado con este versículo, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, clamaban, estaban ansiosos, deseando, dirían otras versiones, ver la manifestación de Jehová, o deseaban ver la mano de Jehová. Por eso clamaban, por eso estaban en pos de su rostro, buscando su rostro, clamando, porque ya hacían muchos días que no se manifestaba nada. Es más,
más de 20 años. Dios tiene sus tiempos y obviamente para el ser humano no es lo mismo el tiempo que para Dios, pero para el ser humano, el cronista, el que nos está relatando, dice que ya habían pasado muchos días y ya habían transcurrido ¿qué? Más de 20 años y no se veía nada. El arca de Jehová había sido trasladada a la casa de este hombre y no estaba moviéndose la gloria de Dios, no sucedía nada. Hasta después de esto empezaron a acontecer cosas. Pero lo que quiero poner en sus corazones es que 20 años es una etapa de tiempo, humanamente hablando, que bíblicamente se habla muchos días. Más de 20 años serán muchos días. Y si uno hace cronología de los últimos acontecimientos, donde se puede decir que Dios se movió, no sobre una persona específicamente, un ministerio o dos, no estoy hablando de ministerios fuertes, estoy hablando de olas de avivamiento, donde se ha movido sobre ciudades o sobre muchas personas a la vez, y ha encendido muchos ministerios a la vez, inclusive a la misma ciudad en general. Han pasado muchos días. Luego lo relataré históricamente para que podamos ver que quizás el último movimiento que se ha dado fuerte del Espíritu Santo en esta línea tiene más de 20 años a la fecha. Estamos hablando de cercanía del 2000 a la fecha presente. Entonces, quiero poner eso en su corazón. Pero cuando Dios empezó a tratar con el pueblo de Israel, y lo vemos ahí mismo en el libro de Samuel, Dios empezó con ellos su siervo y él empezó a hablar a sus hijos, a los hijos de Israel, me refiero hablando de Samuel, y ellos fueron tocados por la palabra de Jehová. Se arrepintieron. Si nos encuentras en el capítulo 13, los filisteos venían contra ellos, ellos oraron, y ¿qué aconteció? Que Dios hizo tronar y puso temor entre los enemigos, el pueblo se envalentó y los enemigos huyeron y hubo una grande victoria. Pero todo empezó a través del arrepentimiento. Como les decía el reitero, lo primero es que Dios trae al arrepentimiento a aquellos que han de arrepentirse. Y el pueblo se arrepintió, clamó a Jehová y luego Dios se empezó a manifestar. Entonces hay principios que son propios de un avivamiento. Hay otros versículos que quiero poner en tu corazón. Y uno de ellos lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 19, que nos narra una historia muy linda con este mismo hombre de Dios. Estoy hablando de Samuel. Porque Samuel fue un instrumento que Dios utilizó para despertar al pueblo de Israel. El último de los jueces en su tiempo, Dios lo utilizó y luego, después de eso, el pueblo empezó a caer como una especie de letargo. Y ese letargo, obviamente, se vio en el sentido de que los enemigos agarraron fuerza. El diablo se da cuenta cuando los hijos de Dios están dormidos y, por supuesto, se levantan. Y aconteció, eso fue lo que aconteció en el tiempo de Samuel. Los filisteos se levantaron, pero Samuel encaró al pueblo, lo confrontó, se arrepintió, oraron, entraron a la batalla y vencieron porque Dios tronó de los cielos y los respaldó. Bajo este instrumento que Dios utiliza, porque Dios no hace sus avivamientos lejos de los hombres, Él siempre utiliza colaboradores. Y los hombres son fundamentales en el avivamiento, porque Dios no lo hará sin el hombre, sin la participación de sus ministros. Había un hombre ungido, el cual Dios utilizó, y este fue Samuel. Pero luego vino otra vez, como les digo, el letargo. Pero este hombre Samuel, el hecho de que hubo letargo sobre el resto del pueblo, no quiere decir que él estaba en letargo. Obviamente creo en mi corazón que Samuel estaba avivado, tal vez no todos los años de su vida ni todos los días de su vida, porque como humano tal vez pudo tener sus tiempos de bajonazo, pero en esta historia Dios me muestra que no solo él se avivó, sino que todo su entorno estuvo encendido bajo el fuego del Espíritu Santo. Y para ello quiero que vayamos al pasaje de 1 Samuel capítulo 19, del versículo 19 en adelante. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá,
Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Como vemos, esta es una historia interesante y hermosa, donde Saúl, ya apartado del Señor, con un corazón desdichadamente, tomó el sendero equivocado, lleno de celos, de envidia, de odio contra David, lo anda persiguiendo por el territorio de Israel y aún casi que hasta los límites del territorio, porque David tuvo que huir inclusive al territorio filisteo para salvar su vida. Pero en este pasaje propiamente, él está persiguiendo a David y le dan información de que el hombre de Dios, el siervo de Dios, David, ha ido a la ciudad de Ramá, a Naiot, donde vive el profeta Samuel. ¿Qué hace Saúl? Envía emisarios, mensajeros, para que vayan a capturar a David. Cuando ellos llegan a la ciudad, desde que entran a la ciudad, allá había una atmósfera de profetas, habían varios profetas en el lugar. Desde que en esos momentos ellos pisan Naiot de Ramá, algo los envuelve y entran, por decirlo de esa manera, en sintonía con la actitud que el Espíritu de Dios quiere que se dé cuando hay un mover de avivamiento, que es una actitud de adoración, que es una actitud profética, que es una actitud de meterse con Dios. Ellos obviamente se les olvidó que eran enviados por el rey a capturar a David. Lo olvidaron, se les fue totalmente de la cabeza. ¿Por qué? Porque algo los alcanzó en ese lugar. El rey ve que no ha regresado su primera comitiva, envía otra y así sucesivamente, hasta que al final él dice: yo mismo voy a ir porque los hombres que envío no vuelven, se quedan allá y algo pasa. Y Saúl, este hombre, literalmente tomado por el enemigo en ese momento, con su grupo de gente, se va a la ciudad donde vive el profeta Samuel a capturar a David. Si ahí encontrase a Samuel, también lo mataría. Pero ¿qué sucede? Desde el momento que él llega, lo mismo le acontece. Es tocado por el Espíritu de Dios y empieza a profetizar. Se quita sus vestiduras, creo que las vestiduras reales, se queda desnudo en ese sentido, así lo entiendo yo. Otros consideran otra cosa, de que se despojó de sus vestimentas reales, diciéndose como soy igual a cualquiera, y empezó a profetizar y andaba entre los profetas y alabando a Dios. Saúl, cuando vemos que ya Saúl tiempo atrás ya Dios no le hablaba, cuando vemos que tiempo atrás ya Dios no le respondía, no se manifestaba sobre él porque él se había descarriado. Pero ahí en Naiot de Ramá le aconteció que se vuelve a conectar como en sus viejos tiempos. Se le olvida que va por David, se le olvida lo que va y al final no pasa nada y termina dejando la misión tirada. David sale de Naiot, se va tranquilamente hacia otra ciudad porque tiene que seguir su proceso. Dios lo mueve a que se mueva de ahí y la historia continúa. Se olvida de que Samuel está ahí y tampoco procura la vida de Samuel. ¿Qué había en Ramá sino una atmósfera de avivamiento? Al punto que cuando personas malvadas procuraban hacer daño y se acercaban a ese lugar, allí se estaba moviendo lo que llamaríamos nosotros la Shekinah de Dios, la presencia activa de Dios, y era diferente, al punto que esa gracia tocaba el corazón de las personas y dejaban de pensar en esa maldad, y lo único que querían pensar era en Dios. Cuando se han dado periodos de avivamiento, la gente malvada llega a la conversión. Y aquellos que quieren luchar contra la obra y van a la obra, muchos de ellos terminan llorando en los lugares donde se hacen los servicios religiosos, por decirlo de esa manera. Y otros simple y sencillamente se apartan porque no pueden soportar lo que se está dando ahí, se les olvida lo que iban a hacer. Hay historias al respecto, y no estoy contando historias inventadas, historias de avivamiento existen donde se han enviado policías para cerrar una congregación y los policías que enviaron a cerrar la congregación se les olvidó lo que iban y terminaron adorando en el mismo lugar donde los enviaron a cerrar.
¿Por qué? Porque cuando la atmósfera de gloria es tan fuerte, el ser humano es doblegado. Hay una atmósfera diferente. Son tiempos de refrescamiento espiritual. Eso se estaba dando en Ramá. Eso es lo que Dios quiere hacer sobre la tierra. No sobre todas las naciones por igual, sino sobre sectores de la tierra, en ciertos lugares. Dios hará y ha hecho esto por años y lo ha venido haciendo desde tiempos de Pentecostés. Es parte del derramamiento de su espíritu sobre toda carne. De tiempo en tiempo se oyen historias así y se pueden conocer historias que se han dado de esta forma. O sea, la historia se ha repetido, no es única, pero aconteció eso en Ramá. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que en medio del avivamiento, la presencia de Dios es diferente, es más fuerte, se intensifica la convicción de pecado, se intensifica el sentimiento de pureza de la gente, la necesidad de entregarse a Dios, se intensifica el tiempo de oración, se intensifica todo. Si los servicios regulares son 2, 3 horas en algunos lugares, cuando cae el avivamiento, a veces pasan noches los cristianos orando, días inclusive seguidos. ¿Por qué? Porque ellos se volvieron a Dios. No, porque hay una atmósfera de Dios, porque Dios visitó sus vidas y Él mismo produjo el fruto, porque Él es el que produce el fruto. Nosotros separados de Él nada podemos hacer. Entonces lo que nosotros debemos estar pidiendo a Él, que venga, que intervenga en nuestras vidas, que provoque un avivamiento, porque cuando el avivamiento explota o estalla, automáticamente estas circunstancias se van a dar, y no van a ser a cuentagotas, sino que van a ser generalizadas. Sucedió en Nayot, y eso es lo que quiero mostrarte a nivel de la Biblia, para mostrarte que en el corazón de Dios siempre ha estado. Él refrescó a Israel, así como mandaba jueces de tiempo en tiempo para despertar el pueblo, así también despertaba la presencia de Dios sobre ciudades de tiempo en tiempo, como le aconteció a Ramá. Usted me diría, ¿y por qué Ramá? Porque ahí vivía el hombre de Dios, porque ahí vivía Samuel, un hombre totalmente entregado a Dios, y allí llegó otro hombre de Dios, David. 2 siervos de Dios reunidos en una misma ciudad muy pequeña, era la ciudad de residencia del profeta Samuel. ¿Qué estaban haciendo estos 2 hombres de Dios? Yo no creo que estuvieran tomando café todo el día, ni jugando de amiguitis, no. Ellos estaban orando y hablando de cosas del Señor, adorando, y en medio de eso vino el avivamiento. Porque es regular que el avivamiento venga en medio de reunión de santos, cuando haya 2 o más reunidos en su nombre. Así aconteció en el libro de los Hechos, así ha acontecido en otros lugares. Difícilmente el avivamiento cae sobre una persona estando sola. Puede ser avivada la persona, pero normalmente ese mismo avivamiento lo lleva a conectarse con otros en oración. Y al estar 2 o más conectados, allí es donde la presencia de Dios se intensifica y empieza a darse el avivamiento. Empieza por 1 o 2, pero se extiende como fuego. Ahí estaba David, ahí estaba Samuel. Allí vino el enviado del diablo, pero no pudo hacer nada. ¿Por qué? No hubo armas, no hubo estrategia de guerra. No se dice que David huyó por alguna cisterna o alguna cueva. No, simple y sencillamente Dios tomó los hombres de maldad y la atmósfera los rodeó y se olvidaron de que venían a hacer el mal, y ellos mismos empezaron a alabar y cantar a Jehová. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es lo que necesitamos en estos tiempos. Por más fuerte que sea el pecado, cuando la presencia de Dios desciende con potencia y con poder, todo hombre es doblegado, y el que no se doblega tiene que huir de esa presencia. Pero Dios no necesita ejércitos para doblegar a los adversarios cuando su presencia desciende. He ahí un ejemplo. Hemos escuchado por años naciones y pueblos decir: sobre nosotros vendrá un avivamiento, y hay profetas que se levantan en una región y dicen: sobre tu tierra vendrá el avivamiento, y le dicen a algún ministerio: tú eres el vaso que Dios usará como avivamiento, etc. ¿Cómo puede Dios estarle hablando a todos a la vez? En cierto modo así es. Dios le habla a todos, pero no todos le van a creer, no todos lo van a recibir. Él ha decidido, porque Él es así. Moveré mi presencia sobre la tierra, un ejemplo, en el año tal, empezaré en el mes tal, al mes tal. Pero Él va a buscar canales encendidos en arrepentimiento y que estén orando por ese avivamiento. Mirará sobre la tierra, y cuando haya aquellos, esos visitará, aunque le haya dado palabra a todos los demás. No serán todos, serán algunos. Siempre son unos escogidos.
no siempre son todos. Entonces el hecho de que Dios haya profetizado sobre tu vida o aún sobre tu congregación, el avivamiento, aún sobre tu nación, el avivamiento, no significa que vaya a acontecer. Acontecerá si estamos activando eso, si estamos creyendo, y en algún momento Dios despertará su avivamiento. Si no inicia contigo o conmigo, si estás con esa actitud, tarde o temprano te llegará. Esa es la promesa, que Dios alcanzará a los sedientos. Esa es la promesa. Yo no puedo decir si serás el primero o el segundo o el tercero en medio de ese mover, pero sí te puedo decir que Dios va a hacer un mover sobrenatural sobre la vida de aquellos que estén orando continuamente y deseando ese avivamiento. ¿Cuándo lo hará? No lo sé. Pero Él cada cierta temporada tiene acciones de gracia y hace eso otra vez y otra vez y otra vez. Más adelante, como te decía, te lo mostraré con historia en tiempos modernos. Pero hoy quiero poner en tu corazón la forma de trabajar de Dios. Cada nación debe orar por su propio avivamiento. Ramá oró por su propio avivamiento. Samuel oró por su propio avivamiento en Ramá, porque era su ciudad, y su ciudad fue visitada. Tú y yo debemos orar por nuestra propia ciudad, y Dios espera que así sea. Pero no solo espera que oremos por nuestra propia ciudad, también espera que oremos por los nuestros. Dios es tan sabio que Él trabaja con las emociones de los seres humanos, y Él sabe que si tus emociones están apegadas a tu tierra natal, tú puedes orar con mayor pasión por tu tierra natal, tus raíces, tu pueblo, tu gente, que lo que podrías orar por una ciudad, no sé, en el norte de Irlanda o en Alemania. Entonces Dios espera que los irlandeses oren por Irlanda, pero espera que los costarricenses oren por Costa Rica, y los limonenses, de los cuales nosotros somos parte, oremos por nuestra ciudad. Y los que son parte de la denominación, oren fuerte por su denominación sin olvidarse de las otras. Y por supuesto sin olvidarse de Israel. Ese es el procedimiento de Dios. Él espera que tú ores por tu casa primero. ¿Por qué? Porque así empezó la operación de Dios. Primero el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 que estaban ¿dónde? En Jerusalén. Pero después ¿qué? Jerusalén, Judea, Samaria, ¿me entiendes? El resto de la tierra se va extendiendo. Esa es la idea, que el avivamiento se vaya extendiendo, pero tiene que empezar en un punto específico. Entonces el primer mover de Dios empezó en el tiempo nuevo testamentario, lo que llamamos el Pentecostés, aunque fue durante el periodo propiamente de la fiesta del Pentecostés, no el Pentecostés propiamente dado, ese mover donde Dios descendió sobre los seguidores de Jesús que estaban reunidos en el aposento alto. Pero primero fue bendecida la gente que estaba alrededor del aposento alto, los que escucharon el discurso de Pedro. Luego fueron bendecidos aquellos que estaban en Jerusalén durante ese tiempo, porque allí Dios empezó a moverse. Y luego empezó a hacer bendición a otros lugares más, hasta el occidente llegó a ser bendecido muchos años después. Y usted y yo. Pero todo empezó con un epicentro, para que me entiendas. Así funciona el avivamiento. Empieza en un lugar, empieza a crecer y se empieza a extender. ¿Cuánto durará? Normalmente son pocos los años que dura un avivamiento, meses o años. Algunos han durado un año haciendo estudios, otros han durado 2, 3 años, ya extendiéndose fuerte. Algunos alegan que tal vez han llegado a 10 años, pero es un poco difícil. Pero no son periodos tan prolongados. Pero lo que Dios hace en ese pequeño periodo de tiempo es una transformación que alcanza muchas naciones y muchos pueblos y cambia la mentalidad del pueblo cristiano por décadas y por generaciones. Necesitamos avivamiento en estos tiempos. Necesitamos que Dios despierte al pueblo de Dios. Y para cerrar, quiero decirte que la bendición en tus labios es importante. Lo que tú estés orando por tu provincia o por tu departamento o por tu ciudad es fundamental. Y así lo dice Proverbios capítulo 11, versículo 11. Por la bendición de los rectos de ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. En medio de un avivamiento se ora por la ciudad. La bendición que sale de los labios son de corazones puros y bendice. Entonces esa ciudad tiende
a ser bendecida espiritualmente con crecimiento, con transformación económica, con transformación social, con todos los entornos que implica el avivamiento. Hasta políticamente y estructuralmente la sociedad llega a cambiar cuando Dios hace un mover en un lugar a través de una o varias personas. Entonces, si queremos que nuestra ciudad cambie, necesitamos bendecirla. Y una manera de bendecirla es pedirle a Dios que visite nuestra ciudad con un despertar, con un avivamiento. Y cuando Dios lo haga, al primero que despertará será a ti y a mí. Y nuestros labios se llenarán de bendición hacia la ciudad, no de queja, de palabras proféticas de vida, no de queja. Y de allí fluirá vida hacia el resto de la ciudad. Porque así funciona. Una fuente no puede cesar y ella mana. Y si Dios despierta esa fuente con vida, ella manará palabras de vida. Y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Samuel manaba vida y palabras de bendición sobre Ramá. David llegó y la visitó y hizo lo mismo. Y al final, ¿qué pasó? Dios decidió visitar Ramá. Los ciclos se cumplen y se repiten. Pronto vendrá avivamiento. Y quiero hablarles más de ello más adelante. Por ahora, quiero despedirme diciéndoles que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Dios Todopoderoso repose sobre ustedes y sobre sus familias. Se les ama a la distancia y el Señor esté con ustedes. Amén.